Imagina una tormenta tan poderosa que no solo arrasa la tierra, sino que despierta en el corazón de las personas una pregunta inquietante. ¿Es esto la ira de Dios? Hoy, queridos hermanos y hermanas, nos adentramos en un acontecimiento que ha sacudido a Irak, donde la furia de la naturaleza se ha manifestado de una manera aterradora. Inundaciones devastadoras, tormentas implacables y ahora una invasión de insectos misteriosos que evoca las plagas bíblicas. ¿Estamos siendo testigos de algo más allá de lo natural? Una advertencia divina. Únanse a mí mientras exploramos los paralelismos entre estos eventos y los relatos antiguos, buscando respuestas en lo que muchos llaman señales de los tiempos. La Biblia nos enseña que Dios, aunque es justo, es también misericordioso. Nos da innumerables oportunidades para arrepentirnos, para volver nuestros corazones a Él. Y sí, a lo largo de la historia, ha habido momentos en los que Dios ha usado desastres para corregir el rumbo de su pueblo. Pero también debemos recordar que vivimos en un mundo caído, uno donde el pecado ha afectado profundamente la creación misma. La naturaleza, que fue creada para ser un lugar de paz y armonía, ahora también sufre las consecuencias del pecado. Las inundaciones, terremotos y tormentas no siempre son un juicio directo de Dios, sino el resultado de un mundo que está roto y que anhela la redención. No obstante, Dios utiliza estos momentos para llamar nuestra atención. Las tragedias, por más dolorosas que sean, a menudo nos empujan a reflexionar sobre nuestra fragilidad y nuestra dependencia de Dios. Cuando el suelo bajo nuestros pies se tambalea o cuando las aguas arrasan todo a su paso, somos recordados de cuán pequeños somos y cuán grande es nuestro Creador. Y aunque no siempre podemos entender los porqués detrás de estos eventos, podemos confiar en que Dios está en control y que, en medio de la tormenta, su mano sigue extendida hacia nosotros. Es importante no apresurarnos a decir que lo que sucede en Irak es una señal clara de la ira de Dios, porque no somos jueces de los designios divinos. Lo que sí podemos hacer es mirar hacia las Escrituras para buscar consuelo y dirección. Romanos 8:28 nos dice que sabemos que en todas las cosas Dios trabaja para el bien de aquellos que lo aman, los que han sido llamados según su propósito. Esto significa que incluso en las peores circunstancias, Dios puede traer algo bueno. Puede usar una catástrofe para despertar corazones dormidos, para traer a las personas a los pies de Cristo o para recordarnos a todos la importancia de vivir vidas justas y llenas de amor. En medio de esta incertidumbre, lo que necesitamos más que nunca es oración. Orar por las personas afectadas para que encuentren paz y refugio en Dios. Orar por aquellos que han perdido seres queridos, que encuentren consuelo en las promesas de resurrección y vida eterna. Y orar para que nuestros corazones no se endurezcan ante el sufrimiento de los demás, sino que seamos movidos a actuar, a ayudar en lo que podamos, siendo las manos y los pies de Cristo en este mundo herido. La Biblia está llena de promesas que nos aseguran que, aunque el mundo esté en caos, Dios sigue siendo nuestro refugio. El Salmo 46, uno de los más conocidos y poderosos, nos recuerda: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra se desmorone y los montes se hundan en el corazón del mar. Este salmo nos da la certeza de que, aunque todo a nuestro alrededor se vea oscuro y desolado, podemos confiar en que Dios está con nosotros y su amor nunca nos abandonará. Hermanos y hermanas, más que preguntarnos si esto es una señal de la ira de Dios, debemos preguntarnos: ¿cómo está nuestro corazón delante de Él? ¿Estamos viviendo vidas que reflejan su amor y su justicia? ¿Estamos buscando su rostro en cada circunstancia, confiando en que, sin importar lo que suceda, su plan es perfecto? Porque, aunque no entendamos todo lo que sucede, podemos estar seguros de que Dios no ha perdido el control y su propósito se cumplirá. La tormenta que ha golpeado la región de Irak ha sido devastadora. Las fuertes lluvias, acompañadas por intensos vientos, han causado inundaciones masivas que arrasaron pueblos y ciudades, dejando a su paso un escenario de destrucción. El nivel del agua subió tan rápidamente que muchas personas apenas tuvieron tiempo de evacuar. Vimos calles convertidas en ríos furiosos, viviendas sumergidas bajo metros de agua y miles de personas desplazadas en cuestión de horas. La tormenta, que
que parecía inofensiva al principio, rápidamente se transformó en una de las peores crisis climáticas que la región ha enfrentado en años. Ante este panorama desolador, es natural que nos preguntemos si esto es un castigo o una advertencia divina. Pero, más allá de buscar respuestas inmediatas sobre la ira de Dios, esta tragedia nos invita a una reflexión más profunda. ¿Estamos viviendo conforme a su voluntad? Las tormentas en nuestra vida, ya sean literales o figurativas, nos llaman a examinar nuestro corazón y nuestra fe. Dios utiliza estos momentos para acercarnos más a Él, para recordarnos que, incluso en medio de la devastación, su mano sigue guiando nuestros pasos. El daño es extenso. La infraestructura ha colapsado en varias zonas, con puentes destruidos, caminos bloqueados y servicios esenciales como electricidad y agua potable gravemente afectados. En muchos lugares, las escuelas, los hospitales y otros edificios públicos están completamente inutilizables. Los campos agrícolas, que representan el sustento de muchas familias, han quedado bajo el agua, lo que implica que el impacto económico será severo en las próximas semanas y meses. Las lluvias no solo se llevaron casas, sino también las esperanzas de miles de personas que ahora enfrentan la ardua tarea de reconstruir sus vidas. Es en momentos como estos que se hace evidente cuán vulnerables somos frente a la naturaleza. Las personas que vivían en zonas rurales, a menudo ya luchando contra la pobreza, son las que han sufrido el mayor impacto. Sus modestas viviendas fueron arrasadas en un instante y ahora muchos están refugiados en campamentos improvisados, sin saber qué les depara el futuro. Las imágenes de niños aterrados, ancianos que lo han perdido todo y familias desgarradas por la tragedia nos recuerdan lo frágil que es la vida en este mundo. Las comunidades han quedado sumidas en la desesperación, esperando ayuda que no siempre llega lo suficientemente rápido. Ante este panorama desolador, las autoridades locales y las organizaciones de ayuda han tenido que movilizarse de inmediato. El gobierno iraquí declaró estado de emergencia y puso en marcha planes de evacuación y rescate. Equipos de emergencia, incluyendo fuerzas de seguridad y voluntarios, se desplegaron en las áreas más afectadas para rescatar a personas atrapadas por las aguas y proporcionar asistencia básica. Los helicópteros han sobrevolado zonas inundadas, entregando suministros esenciales como alimentos, agua potable y medicinas a quienes no han podido ser evacuados. Las organizaciones internacionales también han jugado un papel crucial. Naciones Unidas, la Cruz Roja y varias ONGs internacionales respondieron rápidamente al llamado de emergencia. Se establecieron campamentos de socorro para proporcionar refugio temporal a las familias desplazadas. Los equipos médicos han estado trabajando día y noche para atender a los heridos y evitar el brote de enfermedades que a menudo surgen después de desastres de esta magnitud, como el cólera o las infecciones por agua contaminada. En un mundo tan interconectado, la respuesta humanitaria global ha sido vital para mitigar las consecuencias de esta tragedia. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de las autoridades y las organizaciones de socorro, las necesidades superan con creces los recursos disponibles. La magnitud de la tormenta ha superado las capacidades de respuesta locales y la reconstrucción será un proceso largo y costoso. Muchos residentes han expresado su frustración ante la falta de recursos y la lentitud en la entrega de ayuda en ciertas áreas, especialmente en las zonas más remotas. Pero, a pesar de los desafíos, el espíritu de solidaridad ha brillado en medio de la oscuridad. Las comunidades locales se han unido para ayudarse mutuamente, compartiendo lo poco que tienen y trabajando juntas para enfrentar la adversidad. Es importante reconocer que, más allá de las intervenciones inmediatas, se necesita una estrategia a largo plazo para enfrentar este tipo de desastres. Irak, como muchas otras regiones del mundo, está siendo afectado por el cambio climático y las tormentas extremas como esta podrían volverse más frecuentes en el futuro. Los expertos ya están advirtiendo sobre la necesidad de construir infraestructuras más resistentes, preparar a las comunidades para posibles desastres y mejorar los sistemas de alerta temprana para reducir el impacto de futuros fenómenos climáticos. Los gobiernos y las organizaciones internacionales deberán trabajar juntos para asegurar que Irak esté mejor preparado la próxima vez que la naturaleza desate su furia. Sin embargo, después de que la tormenta y las inundaciones devastaron Irak, las personas apenas comenzaban a recoger los pedazos de sus vidas cuando algo aún más extraño y aterrador sucedió. Mientras el agua se retiraba lentamente,
Dejando detrás un paisaje destruido y fangoso, un nuevo fenómeno emergió. Los cielos comenzaron a oscurecerse de manera inquietante, no por nubes, sino por la repentina aparición de hordas de insectos que cubrían el horizonte. Mosquitos, saltamontes y otros insectos voladores surgieron en cantidades jamás vistas, creando una nube viviente que asustó a la población ya traumatizada. Los insectos parecían surgir de la nada, invadiendo las zonas afectadas por la tormenta, añadiendo una nueva capa de horror a la situación. Este fenómeno no solo fue alarmante por su escala, sino porque también provocó incertidumbre sobre las posibles implicaciones para la salud y el bienestar de los sobrevivientes. Los expertos intentaron explicar que los insectos se habían reproducido rápidamente debido a las condiciones dejadas por la tormenta, pero para la gente que ya había pasado por el sufrimiento de las inundaciones, esta invasión solo agravaba su angustia. Enfrentar no solo los estragos de la naturaleza, sino también estos fenómenos inesperados, llevó a muchos a reflexionar sobre lo frágil que es la vida y cómo, en momentos de crisis, dependemos profundamente del apoyo mutuo, de la fe y de una planificación adecuada para el futuro. El zumbido constante, los enjambres densos y la sensación de ser invadidos por este ejército de pequeñas criaturas provocaron pánico. Las personas cerraban sus ventanas, cubrían sus rostros con telas y hacían todo lo posible para evitar el contacto con los insectos, pero era prácticamente imposible escapar de ellos. Parecía como si la naturaleza, no satisfecha con el daño causado por la tormenta, hubiera decidido enviar una segunda ola de ataque, esta vez desde el aire. Este fenómeno fue tan extraño y repentino que muchos comenzaron a preguntarse si era una señal aún más clara de que algo mucho más profundo estaba sucediendo, algo más allá de lo que los ojos podían ver. En el contexto de una región profundamente espiritual, algunos comenzaron a preguntarse si esta invasión de insectos era una nueva plaga, similar a las que se describen en las Escrituras. Las plagas bíblicas han sido recordadas a lo largo de la historia como castigos divinos, enviadas por Dios para hacer que la humanidad reflexione sobre sus pecados y se vuelva a Él. Y ahora, en medio de la tragedia de la tormenta, este fenómeno parecía evocar esas mismas imágenes apocalípticas, como si Dios estuviera enviando una advertencia. El miedo creció, y las personas comenzaron a hablar en voz baja sobre los tiempos finales, sobre profecías y señales del fin de los tiempos que parecían materializarse ante sus ojos. Sin embargo, no solo los religiosos estaban consternados. Los científicos y expertos en medio ambiente también quedaron desconcertados ante la magnitud y la rapidez con la que los insectos se apoderaron de la región. Intentaron explicarlo como una consecuencia natural de las lluvias e inundaciones, diciendo que los insectos habían emergido debido al aumento de la humedad y las condiciones propicias para su reproducción. Pero, aunque estas explicaciones científicas tenían sentido, no lograron calmar el pánico que sentía la población. La escala de la infestación, la repentina aparición de insectos en masa y la sensación de que algo mucho más grande estaba ocurriendo seguían alimentando la incertidumbre. Los enjambres de insectos no solo eran una molestia, también representaban una amenaza para la salud pública. Los mosquitos, en particular, trajeron consigo el temor de enfermedades transmitidas por picaduras, como el dengue o la malaria. Las autoridades locales, ya abrumadas por las labores de rescate y ayuda tras la tormenta, tuvieron que redirigir sus esfuerzos para intentar controlar esta nueva crisis. Se fumigaron áreas enteras, se distribuyeron redes mosquiteras y se aconsejó a las personas que tomaran medidas de precaución. Pero la magnitud del problema superaba los recursos disponibles, y el miedo de que una nueva oleada de enfermedades se desatara en medio de una ya devastada región era una preocupación real y creciente. El miedo era palpable en las calles. Los residentes comenzaron a ver el fenómeno no solo como una consecuencia natural, sino como una manifestación de algo más profundo y espiritual. Los rumores se extendieron rápidamente. Historias sobre antiguas profecías comenzaron a circular entre la gente, alimentando aún más el temor de que esto no era simplemente una coincidencia climática, sino una advertencia del cielo.
¿Era posible que los desastres estuvieran vinculados a algo más grande, un juicio divino? Para muchos, la respuesta parecía estar en las Escrituras, en las advertencias que Dios ha dado a lo largo de la historia a través de fenómenos como estos. A medida que la situación empeoraba, algunas personas buscaron refugio espiritual, llenando las iglesias y mezquitas en busca de respuestas y consuelo. Los líderes religiosos ofrecieron palabras de esperanza, recordando a las multitudes que, aunque estos tiempos fueran difíciles, Dios sigue estando en control. Los llamaron a la oración, a la reflexión y al arrepentimiento. Porque en tiempos de incertidumbre, cuando todo parece fuera de control, la fe puede ser la única ancla firme. Las palabras de consuelo se escuchaban en medio del caos, recordando a todos que, aunque las plagas y tormentas puedan parecer castigos, también son oportunidades para volverse a Dios, para confiar en su plan perfecto y su infinita misericordia. Recuerden que esto también se menciona en la Biblia. En el libro del Éxodo vemos cómo Dios envió 10 plagas sobre Egipto como un juicio contra el faraón y su pueblo por negarse a liberar a los israelitas. La tercera plaga que Dios envió fue una plaga de insectos, específicamente piojos o mosquitos, que cubrieron la tierra, infestando a hombres y animales por igual. Esta plaga fue un símbolo claro del poder de Dios sobre la naturaleza y un recordatorio de que no podemos ignorar su voluntad sin enfrentar consecuencias. Las plagas bíblicas son advertencias divinas, señales de que algo en el mundo no está alineado con el plan de Dios. Lo que hemos visto recientemente en Irak, con la tormenta devastadora seguida por la invasión de insectos, recuerda a muchos las plagas de la antigüedad. Es difícil no hacer comparaciones cuando vemos que, tras una calamidad climática, surge algo tan inusual y aterrador como un enjambre masivo de insectos. ¿Podría esto ser una advertencia similar a las plagas que Dios envió en el pasado? Para muchos, parece claro que hay un mensaje divino en todo esto, una llamada de atención para que la humanidad reevalúe su relación con Dios, con su fe y con el mundo que le rodea. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo Dios usa la naturaleza para comunicarse con su pueblo. Las plagas en Egipto no fueron solo castigos, sino oportunidades para que el faraón reflexionara y cambiara su corazón. De la misma manera, hoy en día, cuando enfrentamos desastres naturales y fenómenos extraños, quizás deberíamos preguntarnos, ¿qué está tratando de decirnos Dios? ¿Estamos escuchando su voz en medio del caos o estamos demasiado enfocados en nuestras propias preocupaciones como para percibir el mensaje que Él nos está enviando? En tiempos de dificultad es fácil sucumbir al miedo y la desesperación, pero la Biblia también nos enseña que incluso en medio de las plagas, del sufrimiento y del caos, siempre hay esperanza. Dios no envía estos eventos para destruirnos, sino para corregirnos, para llamarnos de nuevo a Él. En el relato de las plagas, vemos cómo, tras cada una de ellas, Moisés pedía al faraón que dejara ir al pueblo de Dios. Era una invitación constante a arrepentirse y corregir el rumbo. Y aunque el faraón endureció su corazón una y otra vez, la oportunidad de redención siempre estaba allí. Hoy, tal como en los tiempos bíblicos, la oportunidad sigue estando presente. Dios nos da la posibilidad de volver a Él, de corregir nuestras vidas y nuestras acciones antes de que sea demasiado tarde. Las tormentas, las plagas de insectos, todos estos fenómenos nos recuerdan que la vida es frágil, que nuestro tiempo en la tierra es breve y que nuestra verdadera salvación está en manos de Dios. Es una llamada a la humildad, a reconocer que no podemos controlar todo, que necesitamos depender de su gracia y misericordia. Pero en medio de este caos, también vemos historias de resiliencia y solidaridad. La tormenta y la invasión de insectos podrían haber destruido completamente el espíritu de las personas en Irak, pero en lugar de rendirse, muchas comunidades se unieron para ayudarse mutuamente. Vecinos que antes apenas se conocían comenzaron a trabajar juntos para limpiar los escombros, para proporcionar refugio a aquellos que lo habían perdido todo y para compartir lo poco que tenían. Es en momentos como estos que vemos la verdadera fuerza de la humanidad, una fuerza que se basa en el amor, la cooperación y la fe. Las iglesias y las mezquitas se llenaron de personas buscando consuelo y respuestas. Los líderes religiosos hicieron un llamado a la oración y muchos respondieron, arrodillándose ante Dios, pidiendo protección y sabiduría en medio de la tormenta. Las personas no solo encontraron refugio físico, sino también espiritual,
recordando que, aunque las circunstancias parecieran abrumadoras, no estaban solos. Dios estaba con ellos, guiándolos, sosteniéndolos y dando esperanza incluso en los momentos más oscuros. La solidaridad también se extendió más allá de las fronteras de Irak. Organizaciones internacionales, voluntarios de diferentes partes del mundo y países vecinos enviaron ayuda en forma de alimentos, medicinas y recursos para la reconstrucción. Este esfuerzo colectivo es un testimonio de la capacidad humana para superar la adversidad cuando nos unimos en un propósito común. En cada acto de bondad, en cada mano tendida, podemos ver el reflejo del amor de Dios, que nos insta a amarnos los unos a los otros como Él nos ama. Lo que podría haber sido una historia de pura devastación y desesperanza se ha transformado en una narrativa de resistencia y fe. A través de la oración, la solidaridad y la cooperación, las comunidades afectadas han comenzado a reconstruir no solo sus hogares, sino también sus vidas. Y aunque el camino hacia la recuperación es largo, la fe en Dios les da la fuerza para seguir adelante. La invasión de insectos, ese fenómeno extraño y perturbador que siguió a la tormenta, sirvió como un poderoso recordatorio de la interconexión de toda la vida y la necesidad de humildad. Es como si la naturaleza misma estuviera hablando, pidiendo ser escuchada, reclamando su lugar en el gran diseño divino. Nos recuerda que no somos los dueños absolutos de este mundo, sino solo parte de una creación mucho más vasta, que opera bajo las leyes de Dios. Cuando nos desconectamos de esa realidad, cuando olvidamos que estamos aquí para vivir en armonía no solo con la naturaleza, sino con los demás y con nuestro Creador, es cuando el caos empieza a manifestarse. Estos eventos nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia fragilidad, sobre lo pequeños que somos en el vasto esquema de la creación. Si algo tan pequeño como los insectos puede provocar tanto miedo y trastorno en nuestras vidas, ¿qué dice eso sobre nuestra relación con el mundo que Dios ha creado? Esta invasión no solo fue una molestia o una plaga, fue un espejo que nos mostró cuánto dependemos de todo lo que nos rodea y cuán fácilmente nuestra vida ordenada puede ser interrumpida por las fuerzas naturales que muchas veces damos por sentado. Es un llamado a vivir con mayor humildad, a reconocer que no podemos controlarlo todo y a recordar que debemos cuidar y respetar la creación divina en lugar de explotarla. Este fenómeno también nos invita a mirar hacia adentro, a evaluar la calidad de nuestra relación con Dios. Muchas veces, los desastres naturales y los eventos inesperados sirven como recordatorios divinos de que algo no está bien. No necesariamente como castigos, sino como advertencias, como señales para que tomemos un momento y reconsideremos cómo estamos viviendo nuestras vidas. ¿Estamos siguiendo el camino que Dios nos ha trazado o nos hemos desviado? Es importante no solo buscar explicaciones externas, sino también hacer una introspección espiritual. En la teología cristiana hay dos tipos de juicio que se destacan claramente. El primero es el juicio para los creyentes, conocido como el tribunal de Cristo. Este juicio no es un castigo, no es un momento para condenar a aquellos que han aceptado la salvación. Al contrario, es un recordatorio de que somos perdonados. Es un juicio en el que nuestras acciones y decisiones son evaluadas, pero no con el objetivo de condenarnos, sino para recompensarnos de acuerdo con lo que hemos hecho en la vida. Cristo, en su infinita misericordia, no nos juzga con dureza, sino con un amor que solo busca guiarnos y hacernos crecer en nuestra fe. Por otro lado, también existe el juicio final para los que no han creído, donde serán juzgados de acuerdo con sus obras y sus decisiones. Este es el juicio del cual se habla en Apocalipsis, el gran trono blanco, donde aquellos que no han aceptado la salvación en Cristo enfrentarán las consecuencias de vivir alejados de Dios. Este es un juicio que lleva consigo el peso de la justicia divina. Mientras que los creyentes pueden confiar en la gracia y el perdón de Cristo, aquellos que no han respondido al llamado divino tendrán que enfrentar este juicio sin la protección de la sangre de Jesús. Es fundamental recordar que el juicio de Cristo para los creyentes no es algo que debamos temer, no es una amenaza, sino una oportunidad para crecer en nuestra relación con Dios. Es una ocasión para ver cómo nuestras vidas han sido transformadas por la gracia y cómo nuestras buenas obras, nuestras acciones guiadas por la fe, serán reconocidas y recompensadas. No es un momento de condenación,
sino de confirmación de la promesa de redención. Sabemos que Cristo ya ha pagado el precio por nuestros pecados y que somos libres gracias a su sacrificio en la cruz. Esta es la verdadera esperanza del Evangelio, que en Cristo somos perdonados, amados y redimidos. Gracias por ver este video, queridos hermanos y hermanas. Si te ha inspirado o hecho reflexionar, te invito a suscribirte a mi canal y darle like a este video. No olvides compartirlo con tus amigos y dejar tus comentarios abajo. Tu apoyo es una bendición.